sorry to keep you waiting, Lord Angleton. You know what things are like at the end of the year. Doesn't matter, sir. I understand. Your father tells me that you're off to Kenya. That's it. Tomorrow I'll be on my way to Dakar. And once there, I'm to wait for the Admiral's ship. You're going to have to need a great deal of patience. While this goal goes on, we must be resigned to the fact that timetables aren't what they used to be. Which, on the other hand, is better than having no timetables at all. I know, sir. Well, we haven't much time. It's a pity. It's always a good thing to start one's career in the colonial administration by profiting from someone else's experience. Well, now, the main point is, though, that you know exactly what you should look out for over there in Africa with regard to mimosa. To mimosa, sir? It's a bush grown in Africa. It yields a tannin substance. We're still in the process of investigation. Oh, James, this button is loose. Have it sewn on right, will you? Yes, my lord. Is it an extract to be used in the leather industry, sir? In ours, of course. It's meant to replace tannin, which is drawn from the quebracho. We still have plenty of these trees in the Argentine. But I reckon that in about 20 or 25 years from now, the supply will be exhausted. And when that time comes, we must have something to replace it with. Do you know anything about quebracho, Angleton? Very little, sir. I just have a master's in colonial administration. It's a most wonderful tree, strong as iron, takes about 100 years to develop fully. It's a pity, though, they can only be found in the north of the Argentine. Though there is some, not much, in Paraguay. It's up there where you have your factories set up, isn't it? You? Your father would say we have our factories. That's the way he'd put it, wouldn't he? You'll see how important it is to have a feeling of belonging to the common body of the empire, especially when you're far away from home. Now, do you see this? This whole area that is now ours, last century belonged to the French and the Germans. Later, the Americans came and settled down over here. But they'd been trying to get in for some time, no matter how. And they finally set up their factory and started to export to New York. By then, the tannin market was expanding fast, and the French and Germans need more funds for further development. At the time, as you may well know, we controlled most of the world's financial markets, so they had no option really but to come to us. Instead of giving them the loans that they needed, we agreed to join them, and we finally bought them out and took over their staff and factories. That, my dear chap, is how we started up the company. That was really looking into the future, sir. And that's something you should bear in mind for the future of your career. As we had a controlling influence over the world's leather market, so we ruled the tannin market as well. We beat out the Germans and the French and the Americans. The Americans, to do them justice, defended their part like tigers. But we had to lower the prices and hold them at a level where they just couldn't resist for long. They had to surrender, and they finally gave in and sold out. Now, bear in mind that in every area of economic development, there is a particular way in and a way out. Once you're in, lock up the entrance, and you control the whole process, even though there may be some patches that are not yours. Since Argentina is not an English protectorate, is there any absolute certainty that we may carry on the development? Oh, yes. If you follow the present day's ideas, you'll see that that isn't important any longer. You should be able to control a territory by other means, such as through transport, oil, food, and the financial sources. These are of basic importance, and we try to keep them under our control. Bear in mind that these are the fundamental resources for economic development. Do you understand? Yes, sir. Of course I understand. Therefore, we have the real power without the problems of running a state. We have the sort of power that gets things done. Well, we'd have to be going along now. Upon my return, I'll call on you, sir. Really, I've got lots of things to learn from you. Yes, I think I could give you some more ideas. Though, as you see for yourself in Africa, the best lessons are learned from experience. Mr. John Harrison.
Mr. Peter Kressel. My lords, ladies, and gentlemen, this year that is just coming to an end has been the one of greatest expansion for our company. War, a most unfortunate and it has built schools and churches, roads and railways. We have even built complete towns where previously there was nothing but a forest. In so doing, the company has brought about a great development to an area many years ahead of its time. ¿Y es tan importante el personaje? ¿El que viene? Pariente del mismísimo rey. ¿Te visita sus colonias? Sí. Ahora podríamos regalarle una linda bombita para que le llevara a su majestad. Are there Indians here? No, Quarantinos. And Chiqueños and Paraguayans. We hire them for non-specialized work. The specialized workers are brought from Buenos Aires. Buenos Aires. Smart social uprising. No fear of contamination here? No, they aren't allowed to join for any common purpose. I see. Bueno, hoy vamos a hacer algo de aritmética. Y después trataremos algo sobre organización gremial. Para que el seso no se le seque aquí adentro. Imposible, Mr. Witte. Sin embargo, las tuercas estaban ahí dentro y la máquina se descompuso. Pero si son unos pobres diablos agradecidos a la compañía, ¿cómo le van a tirar las tuercas? De cualquier modo, son indicios serios. Yo le ruego, comisario, que redoble la vigilancia en el pueblo para impedir reuniones clandestinas.
Vamos a la otra materia. Primera pregunta. ¿Quién los contrata a ustedes? La compañía. ¿Y quién se queda con el producto del trabajo de ustedes? También la compañía. Quiere decir que ella es la dueña del trabajo. ¿Y por qué? Y porque pone la plata, qué joder. Pero ustedes ponen el trabajo. ¿Quién es más fuerte, la plata o el trabajo? La plata. Y con la plata uno hace lo que quiere. Pero si ustedes dejaran de trabajar, ¿quién sería más fuerte? Y el comisario, que nos encana todo. ¿Cuántos policías hay aquí? Unos 30 más o menos. ¿Y cuántos son aquí los obreros? Y como 600. ¿Y entonces? ¿Cómo es posible que la policía sea más fuerte? Y te agarran de a uno y te hacen cagacha, amigo. Y no sé, digo yo, ¿no? ¿Qué pasaría si no se pudiera agarrar más de a uno? Vos, Simón, pensalo bien. Piénsenlo todos. ¿Qué pasaría si en caso de que agarren a uno, para nosotros es como si agarraran a todos? ¡Anarquistas! Sí, señor. Abra los ojos en lugar de preguntar tanto. ¡Anarquistas! Y cuide su gente de emborrachar por ahí. Y todavía emborrachan junto con los que van a hacer volar por el aire usted. ¡Y todos! Permiso a mi comisario. Perdone, Mr. Witte. No sabía que estaba usted. Pase, pase, sargento. ¿Qué novedades trae? El que sigue. Vos no sos Riquelme. Sí, señor. Vos no eras de Kaufman. Kaufman era mi patrón. ¿Y qué haces ahora con los anarquistas? Estudio, señor, no hago otra cosa. Fíjese, sargento, ¿o no? Un hombre tan grande. Páselo y que venga el que sigue. El que sigue. Me llamo Sixto Cernadas. Ya lo sé. Y les doy clase porque quiero desembrutecer a la gente. Quiero que sean libres. Páselo, sargento. Y que venga el que sigue. Caminar. El que sigue. ¿Quién sabe qué son ustedes? ¿Quién sabe qué han hecho? Permiso. ¿Sí? De parte del comisario. Espera respuesta.
Haga pasar a la gente. Bien. Pase. Dígale a su comisario que toda esta gente tiene que salir de aquí mañana mismo. Que los lleven en tren hasta el puerto. Y ahí los embarcan para Buenos Aires. Retírese. Sí, Mr. Witte. Ya era hora que se tomaran medidas. No me gusta la violencia. Pero en estos casos es mejor un remedio fuerte que una enfermedad crónica. No sabe cuánto me gusta oírlo hablar así, Mr. White. Hace tiempo que usted quiere esto. Good. Haga circular esta lista por nuestras fábricas. Que tengan en cuenta que ninguno de ellos podrá pisar nunca más nuestro territorio. ¿Sabe dónde puede haber una llave fija? Compañero Tokio. Creo que tengo una. No sé si le va a servir. Acompáñeme. Me llamo Antonio Bertana. Cernadas está bien. Le manda saludo a usted y a los compañeros. ¿Está en Buenos Aires? Salió para el sur. La Fora me dio su nombre para que usted me conectara con los compañeros. Mañana nos encontramos en el Palmar. Ya le van a avisar cómo se llega ahí. Bueno, no me sirve ninguna, ¿eh? De cualquier manera, gracias, ¿eh? Pregúntele al capataz, él debe saber dónde hay una. ¿Llegó el delegado? Todavía no. Anoche el comisario andaba maliciando algo, ¿eh? Bueno, toma.
Con este hombre y 244 andate hasta el camino, no vaya a ser que le hayan hecho una perrada. Vaya. ¿Tuvo problema? El comisario quería saber algo de mí. Qué miedo le tienen a los nuevos, ¿eh? Ellos sabrán por qué. La gente está en ese montecito a la derecha. ¿Viene? Voy enseguida. Ustedes hagan nomás. Yo quiero vigilar un poco. No podemos seguir con la banda de música para poder reunirnos. Los tiempos han cambiado. Ahora con Irigoyen en el gobierno, tenemos más libertad, más fuerza. Aquí nadie se dio cuenta que está Irigoyen. Porque este es otro país. Tendrá que dejar de serlo. Tenemos que meter esta zona en el país si queremos que alguien nos dé pelota. Hay que armar un lío tal que todo el mundo se dé cuenta de que existimos. Para eso hace falta organización. Sí, o bolas. Cuesta mucho por organizar a la gente. Si es por una mujer no hay cuchillo que se quede quieto, pero ante la compañía se cagan hasta las patas. Por eso la organización nos va a dar más fuerza. Los marítimos nos apoyan y pueden negarse a cargar las bolsas de los que no estén asociados. ¿Asociados a qué? Si somos una manga de rejuntados con ganas de armar lío, nada más. Sí. Sí, pero esos rejuntados somos los que ponemos el cuero todos los días. Eso no es suficiente. Es una buena agitación. Pero los resultados son pocos. No alcanza. ¿Cómo que no alcanza? La FORA exige que los obreros se organicen en sociedades de resistencia y por oficio. Está bien. Nos vamos a organizar. Excelente gol. Ojalá todo fuera tan bueno como esto. ¿Hay alguna mala noticia? La Federación de Obreros Marítimos amenaza con un paro si nos oponemos a la asociación de nuestros obreros. Denúncielos ante el gobierno. ¿Ante el gobierno? Si ahora lo único que importan son los votos. Cantidad, no calidad. Pero la compañía pertenece al país que acaba de ganar la guerra. No la va a venir a perder en Santa Fe. Es un triunfo de todos. De los que estamos asociados y de los que se van a asociar más adelante. Y es un triunfo de la unión de los obreros en cada fábrica y de la unión de todas las fábricas en una federación local. Pero a este triunfo, compañeros, tienen que sucederle otros enseguida. Porque al capital, compañeros, no hay que darle paz. Compañeros, yo pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un pariente, un familiar, ustedes mismos? Sí, señor, enfermos de tuberculosis por el polvo del acerrín. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día los 50 grados de calor de las calderas? La asociación va a presentar un petitorio para que se terminen los turnos de 12 horas. Para que se eleven los jornales a $1,50 pesos por lo menos. Y para que se reincorpore a todos los obreros despedidos por falta de trabajo. Y si la compañía dice que no, nosotros también vamos a decir que no.
Debe estar contento el gerente, ¿eh? ¿Por? Y en vez de hacerle saltar la fábrica en pedazos, vamos a conversar con él. Yo no converso. Exijo. Y trato de sacar el mejor partido. Pero para eso tengo que hablar. Es que ellos saben hablar mejor que nosotros, ¿no? Hemos dado todo que se podía dar. Cuando no se puede más, no hay más. Sin embargo, siempre hay como para que la empresa gane. Si no habría ganancia, no habría empresa. Una empresa existe porque gana. Cuando deja de ganar, cierra. Sí, pero no se puede ganar siempre sobre la explotación y la miseria, ¿no? Nadie quiere que la gente vive más. Pero, para vivir mejor, todavía no se ha inventado otro sistema que el de producir más. Se ha inventado otro, Mr. Witte. El de repartir mejor. Y el de suprimir al patrón. Yo no los he recibido aquí para oír impertinencias. Ustedes pidieron una contestación personal a sus reclamos. Yo lo di. Y esto no lo decide yo. Lo decide Londres. Esto significa que los obreros declararán la huelga, Mr. Witte. Hagan ustedes lo que quieran. Yo les he transmitido la contestación de la compañía. Comenzó entonces una época de huelgas frecuentes, de agitación masiva y paralización de las tareas por secciones o por fábricas. La compañía contestó con sus listas negras, sus despidos, sus deportaciones. La policía común fue rebasada por la dimensión de los nuevos acontecimientos. Por eso, la compañía gestionó ante el gobierno la creación de un cuerpo de represión especial. No se puede. Es el país entero el que está ardiendo. Y no podemos andar creando cuerpos de bomberos especiales para apagar cada incendio. Lo único que la empresa quiere es no tener que cerrar esa fuente de recursos y poder trabajar. Pero trabajar en paz. No tenemos recursos. Pero la compañía sí. Lo que ocurre es que esa fuerza tiene que ser oficial, aunque el gobierno no la pague. Y ustedes pagarían todo. Sueldos, uniformes, todo. Pagaríamos todo. El armamento también. Todo. Con estas condiciones, el gobierno de Santa Fe creó un cuerpo policial que no figuraba en planillas. La Gendarmería Volante, que pronto recibió el mote de los Cardenales. Para ese cuerpo se seleccionó personal especializado. Expresidiarios de conocida agresividad. Policías duchos en la tortura y la compulsión. Prófugos de la justicia criminal. Todos unidos por la absoluta lealtad a la compañía. Se portaron los muchachos de la hora, ¿eh? Y me dijeron que en el próximo barco vienen 3 paquetes más. Ellos saben que sin libros tampoco se puede hacer la revolución. Qué mate que debieron haber tenido estos tipos, ¿eh? Desde el comienzo, la Gendarmería actuó sin control y sin medida, provocando la inmediata reacción de los obreros para tratar de que cesara esa violencia. Y exigir que se disuelva el cuerpo de cardenales. Si se disuelve, vuelve el ejército y estamos en lo mismo. No, compañero. En la última huelga en Tartagal, el ejército no reprimió. Primero habló con nosotros, después habló con la compañía y al final llegamos a un arreglo. ¿Y qué pasó después? Ellos se fueron y la compañía echó culo. ¡Eso es lo que pasó! ¡Eso! Compañeros, no nos equivoquemos ahora. Nosotros no podemos confiar más que en nosotros mismos. Pero hay que quitarle las mañas a la compañía. Por eso las huelgas no pueden convertirse en día de fiesta. Tomar las fábricas, pero quedarse adentro. Y defendernos a balazos si nos atacan. ¡O devolvemos las máquinas! No, las máquinas no. Las máquinas deben de quedar sanas. Las máquinas no nos roban. La que nos roba es la compañía. Lo importante es hacerles bajar el cogote. Y si no lo bajan, les cortamos el cogote, que mierda. Hay que tener control y disciplina. Vamos a tomar la fábrica para que la compañía cumpla con lo convenido. Y para que los cardenales terminen con los demás. Compañeros, compañeros.
tomar las fábricas y parar la producción. Parar los trenes, que no traigan más rollizo. Y a los hacheros, para que no caiga más un solo árbol. Y parar a los carreros, para que no transporten solo troncos. Compañeros, paro total de ocupación. Permiso, mi jefe. Hay lío otra vez en la fábrica. La puta que lo parió. Tienen 5 minutos para desalojar la fábrica, hijos de puta. Por favor, jefe. Hay que arreglar esto sin sangre. Son hijos del rigor, Mr. Witte. No le dé alas. Yo sé lo que hago. No quiero sangre dentro. Yo tengo que mantener el orden, Mr. Witte. El orden aquí soy yo. Y yo se lo ordeno. Está bien. Tokia, La gente está muy caliente, ¿eh? hay que evitar cualquier provocación. Hay que aguantar hasta que lleguen los hacheros. Abran. Les pido que me abran. El gerente va a entrar a parlamentar. Y que se cuide el que levante un dedo. Tenemos que hablar. ¡Pero paren ese pito! ¡Paren! ¡Paren! ¡Hay que serenarse! Ah, usted que es el responsable de todo esto habla de serenarse. ¡Pero paren ese pito del demonio! ¡No! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren, carajo! ¡Paren! ¡Paren! Como brazo armado de la compañía, la gendarmería decapitó al movimiento sindical, dando muerte a sus principales dirigentes, expulsando de la región a sus simpatizantes y seguidores, e instalando un régimen de terror y sometimiento entre los que quedaron. De esa manera, la paz que la compañía quería volvió a restablecerse. La Masón, con todo. Vamos, la Masón, con todo. Chao, Irigoyen. Chao, la Masón. Bueno. Chao.
Pase. Ese es el reloj que gané en la rifa de la escuela. Ajá. Y además corté el árbol del patio porque las raíces levantaban las baldosas y no sé si a usted le gusta eso. Carajo, pero ni que hubiera resucitado, che. Qué joder. Bueno, hermano, ahora 2 días para la patrona y los pibes y después otra vez en la lucha. 2 días. La patrona tiene las noches. Y los chicos van a estar todo el día en casa. ¿Por qué me querés tener 2 días sin hacer nada, hombre? Mi viejo, no hay prisión de Sin que te cambie, ¿eh? Bueno, entonces te voy a mandar la imprenta. ¿Imprenta? ¿Qué imprenta? Una que yo compré tirada cuando vos estabas adentro. La compré pensando en vos. Así que te la traigo. Cabe en cualquier parte, no te preocupes, ¿eh? Amazon, hay 2 peones de la compañía, quieren verlo. Que pasen al escritorio. 2 días, ¿eh? Bueno, ¿pero te pagaron o no te pagaron? No, no me pagaron. Porque me vuelven a dar los vales y yo necesito la plata para irme. A ver, dame. Vale por 1 kilo de carne. Vale por 1 litro de leche. Qué hijos de puta. Déjame uno. ¿Y por qué no fuiste a la policía? A la policía. Uno va al comisario y le dice que esto y que aquello. Y a la media hora ya ha ido el comisario a hablar con el gerente y le dice que uno estuvo. Y después el gerente lo mete en las listas negras y después... Haga que se cuide, Sara. Ya ve lo que le pasó por voltear a un policía. No se puede hacer nada, Ventos. ¿Tiene algo adentro que...? No se puede hacer nada. Bueno, pero vamos a empezar a hacer las cosas bien. Primero ustedes me traen las libretas de enrolamiento y después yo empiezo a hacer las gestiones. ¿Eh? ¡Rogelio, hermano! ¡Ja, ja! ¡Aquí está la imprenta, pues! ¡Ja, ja, ja! Vaya, llévate eso. Para. Sí, pare. Ahora sí. Guarda la zanja. Ojo, ¿Y dónde lo van a poner? Bueno, en cualquier lado, no sé, en la cocina. No jodas, hija. ¿En la cocina? ¿Cómo en la cocina? No hay otro lugar en la sala. A ver, una manito acá, don Luis. Sí, hombre. Espera un momentito. Arrímelo. Ahí, hombre. Nada más que 200, che. ¿Y los padrones están actualizados? Pasa que el gobierno se ha puesto muy duro. La gente tiene miedo últimamente. Van quedando pocos de los de antes, che. ¿Sabes qué estaba pensando, Luisito? No. Que los ingleses
Levantaron todo esto nada más que para que yo armara mi carrera política. O mi propia muerte. Esto lo pusiste ahora. Fuerte, ¿eh? Recién hoy me confirmaron el dato. Bueno, ahora hay que repartirlos. Y recuperar la plata, che. Porque la política es una pasión, pero no es beneficencia. ¿Cómo era la cosa, che? Y que hace más de 20 años, desde la época de las huelgas que venimos luchando por esto, pero no hay caso. La gente sigue muriendo tuberculosa y con los pulmones llenos de acerrín. Pero la ley dice que la compañía tiene la obligación de proveerlos de máscaras. Sí, la ley puede decir lo que quiera, don Amazon. Pero aquí la que manda es la compañía. Manda cuando no se la cogota. Y se pasa la ley por el culo, porque tenemos gobiernos de mierda y funcionarios coimeros. Así es, don Amazon. Bueno, me trajeron la libreta. El comité para el padrón. Ustedes la pasan a buscar por allá. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Gracias por todo. De nada, che. Ah, me tiene que comprar el periódico, che. Porque están haciendo falta fondos y así saben cómo discutir con la compañía. Hasta luego. Hasta luego. No. Usted no puede pasar, don Rogelio. Vengo con un escribano a levantar un acta. Consultar. Haga lo que quiera, yo paso igual. escribano. Acá la gente trabaja en condiciones infrahumanas. Por favor, don Rogelio, de parte del ingeniero usted no puede permanecer un minuto más en la fábrica. Conte también esto. Que mientras estábamos haciendo el procedimiento, el ingeniero de la fábrica pretendió hacerlo cesar en forma violenta. Anote. Extorsionador. Vergüenza. Fíjese que vino a mi oficina con el escribano y pretendió que yo le firmara el acta como testigo de lo que yo mismo había dicho. Como extranjero, no intervengo en la política de este país. No me corresponde. Y no intervengo. Pero entonces que los políticos de este país no quieran intervenir en la gestión de la empresa. ¿Cómo se llamaba el contratista este? Miguel Bozazo. Y es duro de pelar, ¿eh? Mejor. Más bien. Buenas, don Bozazo. Buenas, don Amazon. ¿Qué anda queriendo? Hablar con usted. Bueno, ya estamos hablando, ¿no? Che, gurí, anda a traer una silla para el señor. Y decir que no se ven unos mates. Bueno, ¿qué se le ofrece? Usted sabe, don Bozazo, que para el mes que viene ya empezamos la campaña. Ajá. ¿Otra vez? Sí, esta vez hay que elegir diputados nacionales. Bueno, y hay que empezar a ponerse para los gastos. Usted sabe, don Amazon, que yo no soy político. Ya lo sé. Si fuera político vendría a afiliarlo. Pero como sé que
no es político, vengo a pedirle plata. Bueno, yo le voy a dar. Para que vea que hay buena voluntad nomás, ¿eh? No, eso sí que no. No me anote. Descuide, mozazo. Para usted la cuota son 300 pesos. ¿300 pesos? Es mucha plata. Uno por cada chero de los que usted tiene. Y todavía le estoy perdonando 10 o 15. ¿Todavía sigue pensando en eso? ¿Y por qué no? Porque es un delito. Este vale de por sí es un delito, y mucho más grave. Además tengo la imprenta, ¿no? Cliché. Esta semana se van a empachar de carne en el pueblo. Y yo me voy a llenar de libretas. No debiste hacerlo, Lamazón. No debiste hacerlo. No me jodas ahora con consejo, Ventos. Y trata de que pueda salir pronto de aquí. Te van a llevar a Santa Fe. Pero la gente de allá me manda a decir que no te aflijas. Porque la campaña está encima y vos tenés que estar suelto pronto. ¿Cómo estuvo el baño, doctor? Realmente espléndido. Uno aquí se siente como en otro mundo. ¿Se va a servir whisky o limonada, doctor? Whisky solo. Sin hielo, por favor. Ah, me tomé el atrevimiento de citar aquí al comisario. Para conversar más cómodo. Por supuesto, doctor. Usted está en su casa. Hello. Yes, sir. Exactly. He arrived here an hour ago. Doctor, para usted, el señor gerente. Hello, Mr. Murphy. How are you? Bien. Ahora muy bien. Ah, le traigo saludos del gobernador. ¿Esta noche? Por supuesto, estoy a su disposición. Gracias. What's happening? Amazon is back. You don't mean that anything that happens is published in his paper? Anything. My goodness, the man's a primitive turned into a politician. Surely you can get rid of him. It's impossible, Inspector Thompson. He is not a gentleman. Well, you know, Murphy, there's a language universally understood. Well, Every man has his price, Murphy. Esta noche, gran estreno en el cine social. Los Caranchos de la Florida. Con la pareja del cine nacional. Amelia Dense y José Cola. Esta noche en el cine social. Gran estreno en el cine social. Los Caranchos de la Florida. Con la pareja del cine nacional. Amelia Dense y José Cola. Esta noche en el cine social. Adelante, Mr. Murphy. Siéntese. No. Venga aquí que va a estar más cómodo. Enseguida lo llamo a mi marido.
Murphy. ¿Está acá? Ujú. ¿Qué quiere? Hablar con usted, me supongo. Siéntese, Monzón, siéntese. Dígale que espere. Bueno, sigamos. Entonces le deben marzo, abril y la mitad de mayo. A usted le estoy hablando. Sí. Entonces serían 84 por un lado. 40 y... ¿Qué pasa? Lo está esperando. Yo puedo venir en otro momento, don Rogelio. Atienda nomás. No, Es el gerente. No, yo no le llamé, que espere. Den unos mates, para que no esté tan seco el hombre. Bueno, entonces serían 85 por un lado y 15 por otro. ¿Eh? Sí, lo sé. No. ¿Esa de la foto es usted? Sí, Mr. Murphy. Cuando era jovencita. Estoy con una hermana y una prima que están en Buenos Aires. Linda ciudad, Buenos Aires. ¿No la conoce? ¿En Buenos Aires? No. No la conozco. ¿Le gustaría vivir ahí? ¿En Buenos Aires? Pero es muy difícil. ¿Por qué? Y porque es muy cara. Bueno, con un buen sueldo. Con un buen sueldo, qué gracioso. Enseguida está con usted, señor Murphy. Bueno, Monzón, ya sabe. Se me va mañana al escribano y me extiende el poder, como hablamos. Sí. Bueno, que le vaya muy bien. Hasta luego. Estábamos hablando de Buenos Aires con Mr. Murphy, ¿vio? ¿Ah, sí? Ciudad de locos y de putas. Bueno, Ramazón, la compañía quiere que yo converso con usted. ¿Usted tiene poder de la compañía para conversar conmigo? Estoy apoderado por eso. Mi intención es encontrar un territorio común en el que podamos hablar el mismo idioma. Yo no hablo inglés, señor Murphy. Y usted ve que yo estoy hablando español. Quiero decir, estoy tratando de comunicarme con usted. La compañía no quiere tener dificultades, por el contrario, cree en los beneficios de la colaboración de todos. En los beneficios de los que colaboran con la compañía. De todos con todos, de la compañía con ustedes y de ustedes con la compañía. Los beneficios mutuos, digamos. Claro, la colaboración mutua. Muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, señor Murphy. Yo creo que la colaboración mutua trae mutuos beneficios. Y me atrevo a pensar que usted está aquí por eso. Exactamente. Me alegra que nos vayamos entendiendo tan rápido. Vale, entonces no andemos con vueltas y vayamos a los hechos concretos. Eso mismo, eso mismo. Nada más que para ver si hablamos el mismo idioma. Como dice usted. El año pasado, la compañía exportó 80.000 toneladas de rollizos y 150.000 toneladas de tanino, lo que da una ganancia aproximada de $3 millones. ¿Cómo repartimos esos dólares, señor Murphy? No es eso que yo he venido a hablar. Estábamos hablando de la colaboración mutua y de los mutuos beneficios, ¿se acuerda? De todo lo que la compañía sacó, nada más que el año pasado. Dejemos el $1.500.000 del año anterior, solo del año pasado. ¿Qué queda para la compañía y qué queda para nosotros, señor Murphy? No estoy autorizado a hablar ese tema. Bueno.
No hablemos de dinero. El dinero corrompe, prostituye a la gente. Hablemos de la naturaleza, de los árboles. En 5 años, la compañía ha talado 1.250.000 hermosos árboles de quebracho, únicos en el mundo. Y no ha plantado uno solo para reponerlos. Que no tiene sentido, tarda al menos 100 años en crecer. Claro, y para entonces ustedes ya no estarán aquí. Y a nosotros nos quedará la tierra sucia y baldía, que no sirve para agricultura ni para ganadería. Y los beneficios mutuos, señor Murphy. Los de la compañía ya los conozco, pero yo le hablo de los nuestros. Mire, la Amazon. Esta es una explotación industrial como cualquier otra, que utiliza la materia prima donde la encuentra, nada más. ¿Y cuando se termina? Bueno, cuando se termina en un lugar, se la busca en otra parte, o se busca una materia parecida. Mire, yo no he venido acá a dar una clase de economía. He venido para ver si es posible nos pongamos de acuerdo con usted. Es lo que estoy No diciendo. quiero más mate, gracias. Yo no soy más que el gerente de fábrica. No soy el presidente de la compañía ni fijo una política de explotación. Muy bien, señor Murphy. Quiere decir entonces que más que a buscar un arreglo, usted viene a traer una propuesta. Exactamente. ¿Cuál es esa propuesta, señor Murphy? Bueno, la compañía ha pensado que dentro de su programa de desarrollo de recursos... La propuesta. Que dentro de su programa de desarrollo de recursos humanos... ¿Cuál es la propuesta, señor Murphy? Déjeme explicarle primero los objetivos que la compañía... ¿Cuál es la propuesta? ¡Que usted se vaya de aquí! Usted se tiene que ir de aquí, ¿entiende? A cualquier parte, a donde quiera, pero lejos, lejos, lo menos 500 kilómetros. Y usted tendrá casa suya propia y una renta mensual. Una renta que la cobrará por banco. La compañía no figura para nada. Pero usted se tiene que ir de aquí en 10 días, ¿entiende? ¿Esto es una propuesta o una orden? Tómalo como quiera, pero eso es lo que tiene que ser. Entonces le digo que no. Si para usted eso es lo que tiene que ser, yo le voy a demostrar que las cosas pueden ser de otra manera. Y yo no me voy de aquí. En cambio usted sí, usted se va inmediatamente de mi casa. Esto le puede costar muy caro, señor Amazon. A la compañía también, señor Murphy. Vuelva cuando quiera, Mr. Murphy. Esta es su casa. Quédense quietos los dos. Come de ahí. Me voy un rato al comité. ¿Qué pasa? No sé, pero me lo veía venir. ¿Qué mierda pasa, carajo? Tiene que entregarse el Amazon. Vengan a buscarme si tienen huevos. Hay una denuncia contra usted. Tranquen la puerta de la cocina. Aquí hay sitio para rato. ¿Tenemos comida suficiente? Hay 4 gallinas y una bolsa de harina. No puedo hacer nada. Son órdenes de arriba. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas? Las causas son las órdenes. Y yo tengo que cumplirlas. Apelaremos al Ministerio de Gobierno por esta arbitrariedad. Y mire qué casualidad. Esto se da justamente cuando comienza la campaña para las elecciones.
Dame mate. ¿Pero qué tiene esto adentro? ¡Mierda! Está usada la hierba. Tómatelo vos. ¿Qué le pasa a este maricón? ¿Desde cuándo ya al mundo maricones yo? Llévatelo adentro, que lo cague a patadas. Vote por el orden, vote por la legalidad, vote por la continuidad de la obra de gobierno, vote por el Partido Unificado de Santa Fe. 2 por 2. 4. 2 por 3. 4. 2 por 4. ¡Se acabó! 2 por 5. No puedo seguir quedándome aquí, porque me van a comer los piojos y nadie va a venir a sacarme. Podemos probar otra cosa si usted quiere. Sí, pero tiene que ser ahora. Hoy, esta misma noche. Está bien. Si usted quiere, salgo yo con los chicos esta noche. Con nosotros no se van a animar. No. Usted tiene 3 hijos chicos que cuidar y... alguien tiene que darle seguridad a los gurises. Además, si por darme una mano la matan a usted, a mí no me queda más remedio que saltarme la tapa de los sesos, la puta madre que los parió. 2 por 7. 2 por 7. 14. 2 por 8. 16. 2 por 9. 18. 2 por 10. 20. 2 por 11. 22. No podemos esperar sentados que el ministro de gobierno se decida a contestarnos. Es cierto, tenemos que ser enérgicos, pero cautelosos, para no hacerles el juego a ellos. Vamos a esperar hasta mañana al mediodía. Si no pasa nada, lo vamos a sacar por la fuerza. Yo lo conozco bien. Y sé que no va a aguantar tanto tiempo sin noticias nuestras. Él es un dirigente político. Y los dirigentes políticos tienen la obligación de entender las tácticas políticas. A ver, la manito derecha, así. No apriete el gatillo todavía. Cuando yo ordene, usted aprieta ahí. Y apuntando siempre para abajo. ¿Usted? Con el dedito así. Fuera el gatillo. Sí. La mano Si derecha. no, se puede escapar un tiro. Eco. Bueno, cuando oigan que yo doy la orden, disparan todos para arriba. A ver usted, amigo. Cuidado. Yo. Mucho ojo, Dones. Va a poner el dedito fuera del gatillo. Sí. Para arriba. Eso es. Bien. Y apuntando siempre para abajo. Cuando yo ordene, tira para arriba. ¿No cree que podríamos estar todos juntos? No. Tiene que parecer que hay 2 bandos. ¿Usted pudo poner el caballo como le dije? Sí. Lo fui trayendo con el palo. Bueno, ahora váyanse todos al fondo y distribúyanse como les ordené. Miren siempre la luz del escritorio. Cuando yo apague la luz, empiezan a gritar. Y a tirar. Y a tirar, claro.
dice que se levantan las medidas que pesaban sobre el Amazon. Vamos, chicos. Vamos. Pero usted tiene que saber, señora, que si las cosas siguen así, no se va a terminar nada bien. Yo denuncio a la compañía que me manda su gerente para tratar de comprarme, para que desaparezca de cualquier manera. Pero le digo a la compañía y al comisario, que es comisario de la compañía, que todavía no ha nacido el hombre capaz de hacerme rajar del lugar donde yo sé que tengo que estar. Me alegro tenerlo otra vez de huésped, doctor. Y yo me alegro más de poder pisar de vez en cuando este pedazo de civilización. En realidad, en las campañas políticas uno se vuelve medio indio, medio montaraz. Buenas. Buenas, comisario. Adelante, bozazo. ¿Qué le anda pasando que me mandó llamar tan apurado? Me enteré que andaba por el pueblo y quise hablar con usted. ¿Y bueno? ¿Diga, mamá? Me contaron que el Amazon anduvo por su obraje queriendo enredarlo para la campaña. Ah, anduvo. Pero yo lo saqué como ratas por tirante. Ya le dije que yo era oficialista. De los unificados. Claro, ahora de los unificados, pues. Hola, ¿qué tal, abuelo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Se acuerda de mí, doctor? Pero, ¿cómo no me voy a acordar de vos, mijo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Tomen asiento. ¿Cuánto tenemos para esta noche? He conseguido 6 contratistas, doctor. No. Tienen que ser más. Por lo menos 10. Andate hasta el club esportivo y decirles que digo yo que se muevan un poco. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a empezar la reunión que tenemos para hoy. Por eso, cada voto debe ser un arma, un machete, un revólver puesto al servicio de la auténtica revolución, como la soñó Hipólito Yrigoyen. ¡Viva la caída de Amazon! ¡Y que vive Yrigoyen, carajo! Espero que se encuentre cómodo en esta casa, doctor. Puede considerarla suya. Le agradezco su gentileza, Mr. Murphy. Esta campaña está brava por el norte. Y a nosotros, los radicales, se nos cierran muchas puertas por temor o cobardía. Claro, pero como nosotros somos extranjeros. Por acá, doctor. Tengo un cuarto listo para usted. Levantemos bien alta nuestra condición republicana y nuestro orgullo viril. ¡Frente a quienes solo han sabido de dobleces y componendas! Ellos nos acusan de fraudulé y reaccionar, sin aceptar que ellos han sido siempre genuflexos al poder central. Simples sirvientes de un personalismo caudillista. Adoradores obsecuentes del recuerdo de un viejo sátrapa y camandulero. Dejo a otros oradores los aspectos generales de esta campaña, porque, obedeciendo a impulsos naturales de mi vocación, prefiero ocuparme de los intereses de la clase trabajadora y de la posición de nuestro partido frente a esos intereses. La encuesta de la Federación Argentina del Trabajo ha puesto de manifiesto un déficit real en los salarios de los trabajadores de más de 1/3 del monto promedio de los jornales. Sin embargo, los patrones aprietan sus torniquetes, disminuyendo cada vez más el número de sus trabajadores y los salarios, y engrosando sus listas negras con aquellos que van doblándose vencidos en su capacidad de trabajo
y con los que se atreven a insinuar una protesta. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados, de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por maderas de la mejor calidad, pobladas de haciendas, con productos de todas las zonas y clases y climas, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble, repito, que en ese país se pueda hablar de miseria, de desocupación y de hambre. En Argentina la clase trabajadora tiene el mismo enemigo que en el resto del mundo: el egoísmo capitalista. Ese egoísmo que hace que después el trabajador le acumula cuantiosas riquezas para él, recibe en cambio hambre, desnudez y mugre. Me refiero al capital que viene al país con el único propósito de lucrar, sin reparar en medios, y que detenta una inmensa zona de territorio donde es rey y señor. Un capital que coimea, que soborna. Tales que lejos de contribuir a la grandeza de esta zona, mantienen a sus trabajadores en el más lamentable de los atrasos. Y que luego de talar esa inmensa riqueza que son los bosques de quebracho, van a levantar sus fábricas y van a dejar esta zona sumida en la más grave, en la más atroz de las miserias. Alfonso Correa. Está listo. Ya votó, señor. Ya votaste ya. ¡Los unificados conmigo! ¡Espantalaos! Me han informado que no se permite al fiscal de nuestro partido estar en esta mesa. Yo considero que mi presencia, junto con la de la policía, basta y sobra para asegurar la limpieza del Pero la colegio. ley electoral dice otra cosa. Así que el fiscal del Partido Radical se queda junto a esta mesa o se la declara intervenida y se clausura. Yo lo hacía para evitar que una persona perdiera tanto tiempo pudiendo ser más útil en otra parte. Sentate ahí, al lado de la mesa y no te mueves así te estés meando. Yo me voy porque ahora viene el tren grande. Y acordate, la mano derecha siempre sobre el chumbo. Chao. Busco a Rogelio Sara. ¿Tiene idea dónde puede andar? En el día de las elecciones. ¿Pasa algo? No. Voy a cambiarlo. Ventos. Yo sé que él está condenado. Hoy es el día. Sáquese eso de la cabeza, Sara. Pero si llega a venir.
Hágalo quedar hasta que yo vuelva. Preparen armas y no disparen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame, Mentos. No, Ramazón. Déjame.
I'm going to South Africa for the inauguration of our first factory there. But is Mimosa really as good as Quebracho? Of course. And it has an advantage, the decided advantage, that you can grow it on the land near the plant. Besides, the raw material in Argentina will soon be exhausted. And on top of that, one must take into consideration the government's nationalistic policy. Now, that's true. But as you know, in South America, all governments begin by strongly supporting nationalistic principles and end up by being staunch supporters of free enterprise. Oh, with a bullet through their mouths. That's right. Llega un funcionario de la nueva Secretaría de Trabajo a inspeccionar las condiciones de explotación de la compañía. Y rehúsa alojarse en la casa de visitas que lo estaba esperando. Vea, señor gerente. El estatuto del peón ha sido dictado para ser cumplido en todo el país. Insisto que hay que distinguir. La situación no es la misma en el Chaco que en la Patagonia. Cuando se reprimió a los obreros allá por el 20, los intereses eran exactamente los mismos en el Chaco que en la Patagonia. Yo me refería a las modalidades de producción, a la forma de trabajo. El gobierno opina que el derecho a un salario justo está vinculado al trabajo mismo, en cualquier lugar donde se realice. Está bien, está bien. Yo no puedo hacer nada sin consultar arriba. Yo solo cumplo órdenes. Muy bien, señor gerente. Y yo cumplo con las mías. Y mis órdenes son que levante actas de todas las infracciones a la ley que la compañía cometa. Para plant in Argentina, we have nothing but problems. Furthermore, if African mimosa becomes abundant, the market for Argentine quebracho will diminish. And as that market diminishes, we'll gradually close down our factories. Our planning department has planned, tentatively, to close down our factories in Tartagal, 48, Villa Guinamina by 1952, Villa Ana by 1960, and Galareta by 1963. Excuse me, Mr. Chairman. May I say a word? I have lived in Argentina for many years, and I know the output of each plant as well as I know the palm of my hand. I believe there is sufficient quebracho for many years to come, and I am concerned about the adverse consequences that closing down the plants would bring to the area. I beg that no sentimental arguments be taken into consideration. Excuse me, but I suggest you think the plan over. You can't leave them without jobs, firing all those people just like that. It's not just like that. We'll give them fair warning. But let me tell you, Thompson, that what you're doing is trying to pose a social problem, and we're trying to solve a business problem. Thank you. Thank you. Cheers. Now, do you get it? The business problems belong to our field of activities. The social problems to the government. I agree, but don't you think that... Let me give you an explanation. Some time back, we were paying royalties to the Argentine government, equal to only 10% of the excess profit tax we were paying to our own government. Now, who's to be blamed for that? Our company or the government? La respuesta de los pueblos fue inmediata. Asambleas de obreros, movilizaciones populares, congresos y reuniones de los pequeños productores de la zona, cooperativas de hacheros para que se hicieran dueños de su trabajo, gestiones ante las autoridades que se fueron sucediendo. Aunque mi gobierno recién empieza, puedo asegurarles que es de absoluta prioridad de esta intervención solucionar el problema de la cuña boscosa y que mientras tanto la empresa no podrá cometer un solo acto más de depredación. Tartagal tenía 5.000 habitantes. Guillermina tenía 20.000 habitantes. Villa Ana tenía 15.000 habitantes. The company has also provided comfortable working conditions and housing for its employees. It has also given free medical services. We have built schools and churches, roads and railways. We have even built complete towns where previously there was nothing but a forest. In so doing, the company has brought about a great development to an area of South Africa many years ahead of its time.
And what is Santa Fe to be cleared of yet? Well, there are several native settlements round the factories. Those people hold strongly to the land, and it will be hard to make them leave. They continuously give us trouble with the government. It is most important to find out the way to put them to flight. Cut the electricity supply, or blow up the water tanks. That'll shift them. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día con 50 grados de calor de la carrera? Y les doy clases porque quiero desembrutecer a la gente. Quiero que sean libres. Y si la compañía dice que no, nosotros también vamos a decir que no. Cuando se reprimió a los obreros allá por el 20, los intereses eran exactamente los mismos en el Chaco que en la Patagonia. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados, de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por madera de la mejor calidad, poblada de asientos, con productos de toda la zona, casas, clima, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble que en ese país se pueda hablar de miseria, de desocupación, de hambre. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme
el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario.